La corrupción del cabal y el estado profundo al descubierto. The Storm Rider dice que hace unos días hubo una reunión en el Pentágono para hablar de un gran ataque de bandera falsa. Prepárense, patriotas, el güerito de las trompetas ha lanzado un anuncio explosivo. Los vínculos soviéticos de Kamala Harris al descubierto. Los grandes bancos están estableciendo conexiones globales en octubre que cambiarán la forma en que se valorarán los pagos internacionales en el futuro. Las verdades ocultas detrás del sistema que nos esclaviza a todos. Comenzamos. Redención. La corrupción del cabal y del estado profundo al descubierto. Están en marcha arrestos de miembros del cabal y del estado profundo. La justicia está llegando al cabal y el estado profundo. Nuevas elecciones. Un gobierno más pequeño y transparente está en el horizonte. De Sara Gesara, el evento 5D ya está aquí. Libertad a través de la ascensión. El crecimiento espiritual es inevitable. La divulgación completa está por llegar. La Alianza Galáctica ya está con nosotros. Un mundo nuevo. Un mundo construido sobre la bondad, la longevidad, la compasión, la esperanza, el amor y la paz. Reconstrucción en progreso. Se están preparando paquetes de prosperidad, planes humanitarios en acción. 1000 años de paz esperándonos. Nota de tu servidor. No creo que sean solamente 1000 años, serán más. Seguimos. El gran despertar. Se revelarán tecnologías avanzadas. Las liberaciones de patentes son inminentes. Las camas médicas, la regresión de la edad y los replicadores ya no son ciencia ficción, ya están aquí. Autocaravana, GCR. El sistema financiero cuántico QFS está en juego. Monedas respaldadas por oro. Justicia verdadera e igualdad de oportunidades para todos. No somos los únicos que lideramos este movimiento, pero estamos en primera línea. La coherencia es clave. Confíe en la información que concuerda. Mientras todos los demás cuentan los pollitos antes de que nazcan, usted puede tomar medidas hoy mismo para prepararse. Cuando se produzca el accidente, estará un paso adelante. Ha llegado el momento de la redención. El mundo está a punto de cambiar para siempre. Lo anterior, compartido por The Friend, letra 17 del abecedario. Atención a esto que comenta The Storm Rider. Dice que hace unos días hubo una reunión en el Pentágono para hablar de un gran ataque de bandera falsa que va a haber en territorio de Estados Unidos antes de las elecciones. Dice que se avecinan muchos eventos inesperados más. Al parecer, esa información fue lo que hizo que las grandes empresas vendieran acciones por valor de $1 billón hace unos días. Saben lo que viene. Nota de tu servidor. Esto coincide con el video que hice en vivo hace unos días. Ahora estamos corroborando esa información. Lo siguiente, tomarlo con pinzas. Prepárense, patriotas. El güerito de las trompetas ha lanzado un anuncio explosivo. Los hospitales de todo el país serán reemplazados por camas médicas antes de fin de año. No se trata de un avance más, sino de una revolución que cambiará todo lo que sabemos sobre salud y la vida misma. Durante años nos han mantenido en la oscuridad, pero finalmente la verdad está saliendo a la luz. Estas camas médicas no solo sirven para curar, sino para recuperar lo que nos han robado quienes buscan controlar y reprimir. El audaz plan del trompudo no es solo una actualización tecnológica, es un cambio enorme que cambiará la forma en que vivimos, envejecemos e incluso percibimos la realidad. Y lo mejor de todo es que esta tecnología puede revertir el envejecimiento, y ya lo está haciendo. Imaginemos que nuestros abuelos parecen más jóvenes que sus propios hijos. Este es el futuro que se avecina.
Pero tengamos cuidado, no todo el mundo aceptará este cambio. Algunos se negarán, creando un mundo en el que la edad y la apariencia ya no coincidirán, poniendo patas arriba nuestra comprensión de las relaciones y la sociedad. No se trata solo de camas médicas. El impulso del güero trompudo a estas tecnologías se vincula con un plan más amplio: GESARA, el regreso al patrón oro, la energía libre y más. Todas estas son piezas de un rompecabezas que restaurará lo que nos han robado durante generaciones. Lo anterior, tómalo con pinzas y fue compartido por Before It's News. Siguiente mensaje del canal Se les dijo. Los vínculos soviéticos de Kamala Harris al descubierto. El escándalo explosivo que podría acabar con su candidatura presidencial de 2024. El canal oficial de Telegram de los archivos estatales de la Federación Rusa, o en sus siglas GARF, ha detonado una bomba política. El 19 de agosto se hizo pública una tarjeta de afiliación al Partido Comunista que pertenece nada menos a Kamala Harris, una de las figuras más destacadas de la política estadounidense actual. Puedes ver en el video esta imagen en este momento. Esta impactante revelación plantea graves preguntas sobre el pasado de Harris, sus verdaderas lealtades y los posibles peligros de su candidatura. No se trata de un simple escándalo, es una bomba de relojería que podría explotar en cualquier momento y sacudir el panorama político estadounidense hasta sus cimientos. La cruda y fría realidad. Los vínculos comunistas de Kamala Harris quedan al descubierto. Kamala Harris, un nombre sinónimo de ambición y poder, se encuentra ahora en el centro de un escándalo tan explosivo que podría diezmar su carrera política. La revelación de que alguna vez fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, en sus siglas PCUS, no es solo una noticia, es una pesadilla hecha realidad para millones de estadounidenses que desde hace tiempo temen que el espectro del comunismo se infiltre en los niveles más altos del gobierno. No se trata de un rumor oscuro ni de una acusación infundada, sino de una prueba contundente, un hecho frío e indiscutible. El 19 de agosto, los archivos estatales de la Federación Rusa, GARF, hicieron lo que nadie más se había atrevido a hacer. Expusieron la verdad. Harris, a menudo retratada como una demócrata moderna, con un atractivo centrista, tenía un oscuro secreto, un secreto que podría desentrañar toda su carrera. Su carne de partido del PCUS, emitido en junio de 1984 durante su primera visita a la URSS, es una prueba de que sus vínculos con la Unión Soviética no solo eran reales, sino también inquietantemente profundos. Siguiente mensaje de Ricitos de Oro. Los grandes bancos están estableciendo conexiones globales en octubre que cambiarán la forma en que se valorarán los pagos internacionales en el futuro. Los códigos de Basilea III entrarán en vigor dentro de nuestros bancos internacionales a nivel mundial que se ocupan del comercio. Es un mes de transición para todo nuestro sistema bancario global que cambiará los valores de nuestros activos a través de la oferta y la demanda. Mira el agua. Siguiente información. Lectura importante. Las verdades ocultas detrás del sistema que nos esclaviza a todos. Te han engañado toda la vida. El mundo en el que crees es una fachada, controlada por una élite oscura que manipula cada aspecto de tu existencia. Tu trabajo, tu dinero, tu identidad e incluso tus pensamientos están cuidadosamente orquestados por estas fuerzas invisibles. Descorramos el telón de esta farsa grotesca. Desde el nacimiento se nos registra como propiedad, no como seres humanos. Y ese certificado de nacimiento es un contrato que nos marca como mercancía en un juego financiero global manipulado por banqueros internacionales. No son simples banqueros, son los amos ocultos, los descendientes de linajes ancestrales que inventaron la esclavitud por deudas hace miles de años.
Son dueños de la Reserva Federal, del FMI, del Banco Mundial, instituciones que dictan tu vida. Para ellos, tú eres solo un número, un código que se puede explotar. No se detendrán ante nada para mantenerte encadenado. Puede que creas que eres libre en una democracia, pero el sistema legal en el que confías es una burla a la justicia. Los tribunales sirven a los intereses corporativos, no a los tuyos. El juez es un agente del sistema que simboliza la lealtad a las fuerzas oscuras que controlan este planeta. Nota de tu servidor. Por eso hay una reforma al sistema judicial en este momento. Continuamos. Los símbolos y el lenguaje se utilizan en tu contra. Hollywood, los mensajes de comunicación, los logotipos corporativos, todos están impregnados de antiguos símbolos ocultistas que te mantienen dócil y ajeno a todo. Las mismas palabras que utilizas son trampas diseñadas para mantenerte obediente. ¿Por qué juegas en una cancha y vas a la cancha? Todo es parte de su juego. El dinero es otra herramienta de control. Ese papel verde que llevas en la cartera no es real, es un símbolo de tu esclavitud. Cada dólar que ganas es una deuda que debes y que te mantiene encadenado a un sistema diseñado para explotarte. Estados Unidos no es un país, es una corporación creada por la corona británica y el Vaticano para explotarte. Los impuestos no construyen carreteras ni escuelas, enriquecen a las élites. El IRS, la Reserva Federal, el FMI, todos son parte de una estafa. Naces endeudado, vives endeudado y mueres endeudado. Tu número de seguro social es tu número de serie en esta granja de ganado humano. El sistema educativo te condiciona para que obedezcas. Los medios de comunicación te controlan con mentiras e incluso la religión está distorsionada para favorecer a sus intereses. Vives en una realidad distópica en la que todos tus movimientos y pensamientos están controlados. Pero hay esperanza. La toma de conciencia es el primer paso. Una vez que veas el sistema tal como es en realidad, podrás empezar a luchar. Las élites cuentan con tu ignorancia y tu sumisión, pero si estás dispuesto a afrontar la verdad, podrás liberarte de su control. El sistema es vasto y poderoso, pero no invencible. La verdad es tu arma. ¿Estás listo para ver el mundo tal y como es y luchar por tu libertad? El momento de actuar es ahora. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para enfrentarlo? Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.